Bueno, buenas tardes, mi nombre es Samuel Fontecha, somos del grupo 12. El día de hoy les venimos a hablar sobre la economía de manera general, de manera globalizada. Bueno, pues principalmente hablando digamos, tocando el tema de la economía, pues podemos darnos cuenta diferentes aspectos como lo son temas de la inflación, desempleo, sí, el gasto público, entre muchos otros factores que pues normalmente afectan positiva o negativamente como tal una economía. Caso pues claramente digamos que los países primermundistas pues son los que mejores destacan dentro de sus economías, tales son como Estados Unidos, China, etcétera, Rusia, entre otros. Entonces digamos que de manera más acorde o de manera más profundizada vamos a hablar sobre los países latinoamericanos. Pues claramente dentro de los más, por así decirlo, afectados con el tema del desempleo, la inflación, las tasas de interés bancarias altas, pues podemos decir lo que es países como Venezuela, Argentina y Colombia. Se han visto como tal, venido como más afectados al respecto, entonces por eso tienden a tener dificultades económicas a futuro, más sin embargo, pues digamos que puede ser más llevadero y podrían sobrevivir a crisis más profundas. Digamos que en el ámbito europeo, pues claramente se va a ver digamos que una mejoría comparándolo con Sudamérica en este caso, ya que pues digamos por lo que podemos ver, los avances tecnológicos y digamos que sus diferentes métodos de minimizar el gasto público y la inflación dentro de los productos de la canasta básica familiar, pues digamos que las han venido llevando, por así decirlo, a un buen puerto y digamos que sacando a flote su economía, no teniendo avances tan significativos, ya que pues digamos que la variación dentro de los países europeos contra los países latinoamericanos es muy poco. Temas porcentuales es 1 o 2% más que el resto, digamos, por así decirlo. Entonces, pues digamos, estos factores pues claramente impactan lo que yo decía anteriormente, negativa o positivamente en la economía. De manera general, pues claramente se ve una recesión post pandemia, ya que pues como todos saben, pues la pandemia afectó muchísimo la economía global, la economía mundial. Entonces, digamos, lo que pasa es que la economía está teniendo como una especie de flote, tratando de ya, digamos que dejar a un lado lo que fue la pandemia como tal y pues los riesgos económicos que tuvo la pandemia. Entonces, pues ese es digamos que un impacto muy influyente dentro de la economía actualmente. Más sin embargo, se podría determinar que, digamos que pues lo que fue 2019-2020 conforme actual, pues claramente se ha venido una mejora importante. Ahora hablaremos de unos aspectos a tener en cuenta. Primero, la política monetaria. Esta es la herramienta que utilizan los bancos centrales para estabilizar la economía. A través del control de las tasas de interés y de la cantidad de dinero en circulación, buscan mantener la inflación en niveles adecuados y promover el crecimiento. Seguimos con los indicadores claves. Estas son señales que permiten medir el desempeño económico. Entre los más importantes se encuentran el PIB, que refleja el crecimiento o recesión, la inflación, que mide la variación de precios, el desempleo, que muestra el uso de la mano de obra, y el déficit fiscal y la deuda, que determinan la sostenibilidad de las finanzas públicas. También el tipo de cambio y las reservas internacionales son esenciales para evaluar la fortaleza externa de un país. Seguimos con el ciclo económico, que describe los movimientos recurrentes de la economía en fases de expansión, auge, desaceleración, recesión y recuperación. Cada etapa exige medidas distintas. En épocas de recesión se aplican estímulos como bajas tasas de interés o mayor gasto público, mientras que en periodos de auge se buscan medidas de control para evitar sobrecalentamiento e inflación. Identificar en qué fase está la economía permite anticipar riesgos y actuar con mayor precisión.
Finalmente, las variables estructurales son los factores de fondo que determinan la capacidad de crecimiento a largo plazo. Estas incluyen la solidez institucional, la diversificación productiva, la calidad educativa, la innovación, la productividad y la confianza de los inversionistas. Aunque no cambian de manera inmediata, son fundamentales para que las políticas monetarias y fiscales tengan efectos sostenibles y duraderos en la economía. En el comportamiento de la economía a escala global tenemos unos puntos claves que son importantes mencionar. Entre estos tenemos el comercio internacional y globalización. La economía global está cada vez más interconectada. El comercio internacional impulsa el crecimiento al abrir mercados y generar competitividad, aunque también expone a los países a choques externos como crisis de suministros o guerras comerciales. Tenemos también el impacto de la tecnología. La digitalización y la inteligencia artificial han transformado la productividad mundial, facilitando procesos más rápidos y eficientes, pero también plantean desafíos como la automatización del empleo y la necesidad de adaptación laboral. Por último, tenemos crisis recientes y resiliencia. Eventos como la pandemia de COVID-19 o la guerra en Ucrania han demostrado la vulnerabilidad de la economía mundial, resaltando la importancia de la resiliencia, la diversificación productiva y la cooperación internacional. Los puntos claves tenemos la desigualdad y desarrollo sostenible. La globalización ha generado crecimiento, pero también grandes brechas entre países. Por eso, los objetivos de desarrollo sostenible buscan equilibrar el desarrollo económico con justicia social y sostenibilidad ambiental. También tenemos factores financieros internacionales. Instituciones como el FMI, el Banco Mundial y bancos centrales influyen en la estabilidad global. Por ejemplo, una decisión de la Reserva Federal en Estados Unidos sobre tasas de interés puede afectar directamente las monedas y flujo de capital en América Latina. Por último, tenemos el cambio climático y transición energética. El futuro económico mundial está marcado por el reto del cambio climático. La transición hacia energías limpias no solo es necesaria para el planeta, sino que abre nuevas oportunidades de inversión y transformación productiva. Ya para finalizar, queremos dejar esta conclusión. La economía a escala global no es solo números ni gráficos, es el reflejo de nuestras decisiones colectivas como humanidad. Si entendemos sus ciclos, aprovechamos la tecnología, enfrentamos las crisis y apostamos por la sostenibilidad, construiremos un futuro más equilibrado. La pregunta aquí es, ¿queremos ser simples espectadores de estos cambios o protagonistas de una economía global más justa y resiliente? Muchísimas gracias por vernos.